Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar un minuto ahí para esperar a los demás compañeros. Así que agradecido ahí que demos el tiempecito. Vamos a dar inicio, jóvenes, a la clase de hoy. Muy buenas tardes. Qué gusto volverlos a saludar. Quiero comentarles de que vamos a entrar a ver algunos temas que de repente les van a dar un poquito más de curiosidad. ¿Por qué? Todo lo que hemos visto en estas, ¿qué? 14 semanas, más o menos, en algo. Es decir, tenemos que llegar y aplicarlo, ¿verdad? De acuerdo a los conocimientos o a lo que hemos aprendido durante este tiempo. Sin embargo, pues la aplicación de todo esto se puede dar de diversas formas que hoy iniciamos. Vamos a tener dos clases de acuerdo esta semana y la siguiente, de acuerdo a esa aplicación que podemos hacer. Bueno, quiero pues comentarles de una forma muy simple, ¿verdad? Que el tema de hoy es el uso, manejo y conservación de suelo. Cuando hablamos de uso, pues estamos hablando qué podemos hacer con ese suelo. De eso estamos hablando en el uso. En el manejo es cómo podemos hacer para volverlo de una manera sostenible ese manejo que le vamos a dar. Y la conservación, pues también va de la mano con esa parte, porque nos va a decir que queremos un recurso renovable, sustentable en el tiempo. Para ello es importante hacer una evaluación de suelos, ¿verdad? ¿Cómo evaluar
evaluar el suelo que tenemos. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque hay que recordar que nosotros en ningún momento tenemos la posibilidad de mover el suelo, ¿verdad? O sea, no es un ente que podamos decir, bueno, si no nos parece este, pues agarramos este y lo colocamos ahí y lo usamos. No. Nosotros tenemos un suelo en cada parte del país, digamos, o del mundo, como quieran ver, y donde nos ubiquemos, ese es el suelo que tenemos que hacer. Entonces nosotros debemos de evaluar ese suelo, ¿verdad? Hacer ese análisis del tipo de suelo que tenemos y qué condiciones cuenta, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de condiciones, estamos hablando desde la textura, la pedregosidad, la porosidad, etcétera, que son condicionantes desde el punto de vista físico, la capacidad de intercambio catiónico, como un aspecto, el pH, como aspectos desde el punto de vista químico. Podemos tomar en cuenta las razones de su evolución para determinar o conocer taxonómicamente qué tipo de suelo tenemos. Evaluarlo, saber qué podemos hacer en ese suelo. Eso es importante dentro de la evaluación de suelos que hoy vamos a iniciar a ver. ¿Qué no podemos hacer? También es importante. O sea, no solo saber el qué no puedo hacer. ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Verdad? Dentro de esa evaluación de suelos para darle el mejor uso. Para ello, nosotros tenemos que recaer en algún tipo de métodos, de técnicas, de clasificaciones para poder decir qué podemos hacer. Y entonces viene la clasificación agrológica de suelos, ¿verdad? Que es lo que nos atañe el día de hoy y que es ahí donde nosotros vamos a encontrar una forma de evaluación, ¿verdad? Esa forma de evaluación es la que nos va a decir los mejores usos que podemos darle a un suelo. Entonces, dice que el objetivo de la clase de hoy es identificar las formas de cómo evaluar y clasificar los suelos, ¿verdad? Dos cosas importantes que tenemos que hacer, evaluar y clasificar. Porque la evaluación va respecto a lo que puede tener un suelo, ¿verdad? Como diagnosticar, ¿verdad? Eso estaríamos haciendo a la hora de evaluar, ¿verdad? Y no se nos olvide que diagnosticar es tomar una fotografía del momento en el que nosotros llegamos. Eso significa que un diagnóstico no tiene movilidad, ¿sí? Es lo que estamos viendo en este momento. Eso es lo que te da una evaluación. La clasificación nos puede dar alternativas, ¿verdad? De solución si son más los factores negativos que tenemos que nos ha dado la evaluación o el diagnóstico, ¿verdad? Para saber qué podemos hacer en ese suelo. Y poder de alguna manera indicar para qué lo queremos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto en el curso de suelos de edafología, es importante entender que lo que nosotros queremos es saber para qué podemos utilizar el suelo. Eso es nuestro mayor interés de nuestro curso, pero también de acá salen cosas como saber si un suelo es bueno para infraestructura o para el sector forestal o para el sector agrícola, digamos en términos de interés de uso. A nosotros nos interesa toda la parte que entra en el agro, ¿verdad? En el agro estamos hablando de la parte de cultivos agrícolas, estamos hablando de la parte silvícola, que es la parte forestal. Podemos hablar también de que es dentro de esto es importante aspectos como el agua, el clima, que la conservación de suelos, ¿verdad? Que vienen a sumarse al buen uso del recurso. Porque
si recordamos, desde que venimos viendo, pues la formación del suelo tiene como entes activos, ¿verdad? Por ejemplo, el clima es un ente puramente activo que nos ayuda mucho para darle el mejor uso al suelo. Esa es más o menos la idea del día de hoy para que ustedes estén claros en lo que queremos. Solo voy a hacer una pausa a ver si no tenemos ningún inconveniente. Creo que todo está bien. Ya saben, miren, si hoy despertamos una duda o algo, escriban al correo y vamos a tener el tiempo de poderlo discutir. Porque no quisiera que se fueran con alguna duda por lo importante que es esto, que es la aplicación de todo este conglomerado que hemos visto. Empecemos a ver entonces de qué estamos hablando cuando decimos evaluación de suelos, ¿verdad? Vamos a hablar de un sistema de evaluación de capacidad de uso categóricos, ¿verdad? Quiere decir que queremos saber qué capacidad tiene el suelo en el uso y a qué categoría pertenece. Dos cosas importantes que vamos a ver. Entonces, estos son sistemas de evaluación, ¿verdad? Que buscan la idoneidad de los suelos. Cuando nosotros hablamos de idoneidad, estamos diciendo lo ideal para darle uso a los suelos, ¿verdad? Entonces, estos sistemas van a clasificar esa idoneidad en tres. Si es para cultivos, si es para pasto o es para bosque, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que si es para cultivos, podemos hablar de infinidad de cultivos, para lo cual este sistema de evaluación no me dice si puede ser un pasto de corte, puede ser un pasto para ganado extensivo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tipo de bosque es el que le podemos utilizar? Si podemos hacer un bosque de protección, un bosque ripario, un bosque de galería, un bosque para tierras degradadas, o sea, podemos hacer una infinidad de clasificaciones específicas en cada una de estas categorías generales. Sin embargo, pues estos sistemas de evaluación nos van separando los suelos en esos tres aspectos de manera primaria. O sea, es decir, ahí es donde como la parte en que nos quieren dar a nosotros para poder nosotros estar metidos en ese aspecto, ¿verdad? Bueno. Y como les decía, pues no nos sirve para usos concretos como maíz, patata, girasol y cereza, que les pongo de ejemplo, es decir, no nos dice exactamente para qué pudiese ser el suelo. Eso es a nivel general la evaluación de suelos, ¿verdad? Pero nos dan la oportunidad, que nos decía a algún inicio, que el ser categóricos, pues nos da el hecho de poder decir que hay una clasificación. Y para esta clasificación en específico nos está diciendo que hay diferentes niveles de clasificación. Como lo vimos en la clase taxonómica, ¿verdad? Hay diferentes niveles, ¿verdad? Para esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos en clase, subclase y unidad. Es como lo que, pues específicamente nos dice mucho, ¿verdad? Ya nos va llevando hacia la parte de toma de decisiones. Que esto es lo importante del aprendizaje de esta evaluación de suelos, que nos lleve a una toma de decisiones. Los más utilizados, digamos, en esta evaluación de suelos son las clases agrológicas y el sistema FFC. Son dos sistemas que se han utilizado. Nosotros vamos a iniciar hoy a ver el sistema de clases agrológicas, ¿verdad? Entonces, este sistema, ¿verdad? Fue elaborado por Estados Unidos, por el Servicio de Conservación de Suelos, según el sistema propuesto por Klinkheviel y Montgomery desde 1960.
Si nos damos cuenta, estos dos mismos autores también hablaban un poco del tema de taxonomía de suelos, ¿verdad? Y ahora pues lo estamos como adaptando al tema de la clasificación por medio de la evaluación de suelos. Ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo con numerosas adaptaciones, ¿verdad? Esta adaptación, ¿verdad? Se ha hecho también para Guatemala. Esa adaptación la vamos a ver la siguiente semana. Pero es importante que conozcan, ¿verdad?, que esas adaptaciones tienen su origen en esta clasificación agrológica, ¿verdad? De aquí partimos, porque esta contiene una gran cantidad de información básica a nivel de mundo que ha sido como evaluada una y otra vez, y de ella pues extraemos un poco y la adaptamos, o sea, según lo que hay en Guatemala. Es un sistema categórico que en su versión original utiliza criterios cualitativos. La inclusión de un suelo en una clase se efectúa de una manera inversa, ¿verdad? Es decir, acá lo que nos está diciendo es que nosotros, ¿verdad? Decíamos que lo que busca la evaluación de suelos es la idoneidad, ¿verdad? Es decir, yo tengo un suelo y digo, idealmente lo que hay que establecer en ese suelo es tal cosa. Eso es buscar la idoneidad. Sin salirnos de la búsqueda de esa parte, esta clase agrológica lo hace de manera inversa, ¿verdad? O sea, no va a buscar la idoneidad, sino va a buscar cuáles son las limitantes en cada parámetro para su uso. Por ejemplo, si yo digo que la mejor textura de un suelo, pero esta clase agrológica lo que me va a hacer cuando evalúe el suelo es decir, mira, con respecto al ideal, este tiene problemas de esto y de esto. ¿Sí? Como decir, yo ya sé cuál es el valor 100 puntos, pero el suelo que yo estoy evaluando, ¿sí?, solo saca 70 por esta razón y esta razón. Eso es lo que estaríamos haciendo a través de las clases agrológicas, ¿verdad? Ver cuáles son las limitantes con respecto a un parámetro dado. ¿Y cuál es el parámetro dado? Pues obviamente lo mejor, ¿verdad? Existen diversidad de tablas o parámetros, digamos, en cada una de las características, ¿verdad? Que básicamente fue lo que venimos viendo clase por clase. Ejemplo, pues los mejores pHs que hay, ¿verdad? Para clasificar un suelo se utilizan un conjunto de caracteres, es decir, ¿qué es lo que vemos, verdad? O sea, pues hay diferentes estructuras para ver, pero es importante saber que esos son los caracteres a los que se ven. En un principio dice Klingheibel y Montgomery utilizaron unos que definen la capacidad productiva, es decir, los intrínsecos como profundidad del suelo, textura, estructura, permeabilidad, pedregosidad, rocosidad, salinidad, manejo del suelo. Y otros extrínsecos, temperatura y pluviometría. Y otros que valoran la pérdida de productividad como pendiente del terreno y grado de erosión. Ahí vemos por algunos ejemplos de todo lo que debemos de evaluar. Entonces vemos, como dice ahí, aspectos intrínsecos, toda la parte interna o características o descripción de un suelo. Los extrínsecos, aquellos que no son dependientes y no tienen una relación directa con un suelo, sino que son fuera de. Y también aquellos que tienen que
ver con el nivel de productividad de lo que tenemos. Pero los distintos autores que han utilizado este método han ido cambiando los parámetros diferenciantes según sus necesidades. Se han introducido valores de materia orgánica, pH, grado de saturación, capacidad de cambio de cationes, carbonatos, entre otros. Lo que nos está diciendo es que durante el tiempo, estas clases agrológicas han ido integrando una gran suma de factores o parámetros que son los que nos van a ir dando, ¿verdad? Más certeza, porque entre más parámetros nosotros le coloquemos a un análisis, a una evaluación, pues lo que más nos va a dar es certeza, exactitud en la toma de decisiones para el uso del suelo o la capacidad de uso del suelo. Además, es frecuente que en su aplicación se introduzcan criterios cuantitativos. Se obtienen medidas de cada uno de los parámetros y a cada clase se le asignan unos intervalos de cada parámetro. Se consideran 5 sistemas de explotación agrícola. Entonces, miren pues, primero dijimos que lo íbamos a dividir entre cultivos, pastos y bosques. 3, ¿verdad? Bueno. Pero esta clase agrológica viene y dice, no, yo quiero 5 cosas a evaluar. El laboreo permanente, el laboreo ocasional, los pastos, los bosques y la reserva actual de ese suelo. Es decir, ¿qué hay ahí actualmente? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de un suelo con laboreo permanente, tenemos que saber que tiene establecidos o puede tener la posibilidad de que se le establezcan cultivos, ¿verdad? Cultivos de ciclo corto, ¿ah? Porque necesita estar en contacto con el suelo, el agricultor. Entonces, un laboreo ocasional puede ser una agroforestería, o sea, un café, un cacao, un aguacate, digamos, toda la parte arbustiva, un cardamomo, por ejemplo, que entra en esta parte donde, como dice, el laboreo es ocasional, ¿verdad? Las limpias, el manejo del suelo, ¿verdad? Porque son como el cultivo, ¿verdad? Que le estamos dando manejo o las condiciones hablan de eso. Los pastos, pues ya sabemos que tienen ciertas condiciones como pendiente del terreno, el uso puramente para ganado, etc. Los bosques, pues podemos hablar de bosques plantados, bosques de regeneración natural, etc. Pero estos bosques no, ¿cómo les dijera yo? Estos bosques no pueden llegar a, digamos que pueden ser de manejo y pueden ser de tipo productivo, el bosque. Pero cuando los separamos de las reservas naturales, son aquellas que puedan estar, primero, con una diversidad enorme en cuanto a flora y fauna acompañando a ese bosque. Puede estar en condiciones de deterioro por el cauce de un río, por las altas pendientes, ¿verdad? Y que realmente el introducirle un cultivo para laboreo permanente o ocasional o un mismo bosque, pues no es realmente la mejor alternativa. Entonces, dejamos esos espacios para decir, no, esto es una reserva natural. Un ejemplo claro son los nacimientos de agua. Alrededor de los nacimientos de agua hay que generar reservas naturales, porque si no estamos generando
reservas naturales, vamos a perder también ese valor. Aunado a eso, pues vamos a poner bosques en lugares de recarga hídrica, ¿verdad? No siempre un nacimiento es un lugar de recarga hídrica. Entonces, pero alrededor del nacimiento sí se puede hacer como una reserva natural, porque vamos a dejar que se maneje por sí solo y no vamos a estar talando árboles o sembrando a algún tipo de cultivo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí están los 5 sistemas de explotación agrícola que consideran las clases agrológicas. Se trata de un sistema que busca la producción máxima con mínimas pérdidas de potencialidad. Busca la producción máxima con mínimas pérdidas de potencialidad. ¿Quién tiene la potencialidad? El suelo. Una máxima producción. Y eso es, voy a tal vez hacer una ejemplificación. Vamos a pensar en fútbol. A ustedes les gusta jugar el fútbol y ustedes son, se me ocurre, delanteros. Y son los que meten los goles. Pero entonces, para el que hace eso, o sea, para la persona que está como delantero y mete goles, pues es muy fácil meter goles. ¿Sí? Entonces el entrenador dice, pues lo vamos a poner ahí delantero, que meta goles. Esa es su habilidad, para eso ha entrenado, se ha preparado, etcétera, y mete goles. Eso es utilizar su máxima potencialidad con las mínimas pérdidas, porque ya lo sabe hacer. Estamos utilizando su talento, su capacidad, sus mejores habilidades para eso. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, obtenemos su mayor producción. ¿Por qué? Porque lo pongo donde mejor me va a dar resultados y por supuesto que me va a dar los mejores resultados. Diferente es, ustedes tienen esa habilidad, esa capacidad, esa calidad como delanteros y el entrenador me los coloca de porteros. Y entonces va a desgastarse 2, 3, 4, 5 veces más su capacidad porque se tiene que convertir en otra habilidad que no, probablemente no tenga o que no haya desarrollado de igual manera. Entonces su producción probablemente no sea máxima, sea mínima, sea negativa, es decir, que le metan muchos goles. ¿Va? Entonces, y nuestra potencialidad se va a perder, se va a desperdiciar. Eso es lo que busca este tipo de sistema. Entonces, entendido que lo que yo estoy buscando es un suelo, sin importar las condiciones que tenga, yo le voy a dar el uso donde mejor se va a desempeñar ese suelo, donde mejor va a sacar todo eso de su potencial. Entonces hay 3 niveles para clasificar ese suelo con sus mejores potencialidades, o por lo menos yo que estoy haciendo la evaluación, poder decir, ustedes van a ser unos expertos en suelo y van a decir, lleguen a un lugar y van a decir, después de haberlo evaluado todos sus aspectos, decir, este lugar es para cultivos agrícolas, pero se desarrolla mejor. Estos y van a dar la lista de los mejores cultivos que se van a desarrollar. De eso se trata básicamente lo que estamos hablando. Y para ello vamos a dar una clase, una subclase y una unidad o unidades, ¿verdad? Para poder decir cuál es el mejor uso que le estamos dando a ese suelo. O se le debe de dar. Tenemos 8 clases con limitaciones de utilización crecientes desde la 1, que es la clase mejor, a la 8, que es la clase peor. Bueno, esto de mejor y peor realmente pues nos puede poner en términos de discusión. Así que vamos a pensar nada más entre la clase 1 y la clase 8. Porque a veces decimos falsamente vamos a utilizar los peores suelos, ¿verdad? Falsamente a veces se nos ocurre decir eso y no es eso. O sea, no estamos usando los peores suelos. Estamos usando
el suelo según su capacidad. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es como cuando decíamos que el gordito era el que siempre iba de portero, ¿verdad? Pero de repente era gordito, pero tenía altas habilidades para ser un mediocampista y poner los mejores pases a un delantero. ¿Entiendes? Entonces, no es que sea peor, sino que yo no sé desarrollar, manejar y usar o utilizar sus mejores capacidades. Para eso sirve la evaluación, para diagnosticar cuáles son las mejores capacidades que tiene un suelo. El laboreo permanente, vamos a hablar entonces vamos a explicar un poco qué es cada una de estas. Antes de entrar a las clases, vamos a entrar a lo que considera cualquier tipo de explotación, ¿ah? O sea, para cualquier uso, pero que debe de ser un uso constante, porque eso es el laboreo permanente, ¿verdad? Que estamos utilizando constantemente. Acá entra la clase 1, que son suelos ideales, clase 2, suelos buenos, pero con algunas limitaciones, clase 3, suelos aceptables, pero con severas limitaciones. Entonces, ya sabemos, no hemos visto las clases, pero ustedes pueden anotar ahí, laboreo permanente, cualquier tipo de explotación e ingresan clase 1, clase 2, clase 3. ¿Cuántas clases dijimos que teníamos? 8. Y estamos diciendo que en el laboreo permanente entran la 1, la 2 y la 3. El laboreo ocasional es saqueo como pastos, bosques o reservas naturales. Y eso está en la clase 4. El no laboreo, que es solo pastos o bosques o reservas naturales, no recomendable un uso agrícola por presentar muy severas limitaciones o requerir un cuidadoso manejo. Y aquí van las clases 5, 6 y 7. Entonces, ahí es donde nos está diciendo que puede ser para pastos, para bosques, ¿verdad? No uso agrícola, ¿verdad? Y está la clase 5, 6 y 7. Reservas naturales es la clase 8. Entonces ya les expliqué básicamente cómo se distribuyen cada una de estas clases, ¿verdad? De las 8 que tenemos en las actividades que habíamos definido, ¿verdad? Bueno. Dependiendo, dice, del tipo de limitación, se establecen varias subclases de capacidad y se definieron 4. La E de erosión, la W del tema de hidromorfía o agua, la S de suelo, en temas internos, y la C para limitaciones climáticas. Bueno. Hasta donde vamos podemos decir cosas como que tenemos que entender las limitaciones que tiene el suelo que estamos evaluando. Tenemos 5 grandes clasificaciones, 8 clases, ¿sí? 4 subclases. Entonces ya hasta el momento es por ahí donde vamos, ¿verdad? Definir cómo se da nuestra clasificación, qué es cada una de los rangos o parámetros que tenemos que ir analizando. Bueno. Hay otra serie de subclases, ¿verdad? Que se han ido evaluando durante el tiempo, más de estas 4. Es importante saber que no es que, acá dice que necesita pocos datos. Necesita que cada uno de ustedes, al momento de ir a evaluar un suelo, considere aspectos importantes. ¿Y cuáles son los aspectos importantes?
los parámetros de cada característica diferencial. ¿Qué parámetros vamos a medir? ¿Verdad? Si estamos midiendo profundidad efectiva, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿qué es la profundidad efectiva? En función de esa hay parámetros. Y en función de esos parámetros, es que nosotros tenemos que evaluar en el campo. Si nosotros, por eso dice, no nos va a costar tanto porque como que se entiende que fácilmente cada uno de ustedes al momento de ir a evaluar ya conoce los parámetros que tienen que evaluar. Las clases son definidas con criterios muy generales, sencillos y fáciles de comprender y adaptar a regiones muy diversas, pero resulta difícil de aplicar con criterios objetivos. Esto lo que nos está diciendo es que depende mucho de la observación de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque los parámetros son letra muerta que ustedes tienen que saber interpretar, ¿verdad? Y la interpretación hace que se vuelva general, sencillo, fácil y podamos adaptarlo, ¿verdad? Todos los caracteres que configuran la capacidad agrológica tienen idéntico peso. Esto, miren, es fundamental entender. Los 5 aspectos que vamos a evaluar en el campo, en un suelo, tienen idéntico valor. Es decir, no voy a decir, no, es que lo más importante es la profundidad o lo más importante es la pendiente. No. Todos tienen el mismo valor. De acuerdo al criterio que yo estoy tomando, basado en una tabla de parámetros. Eso es importante, ¿verdad? Una misma clase engloba a suelos muy diferentes al ser un solo parámetro, el máximo factor limitante, en el que clasifica el suelo dentro de una determinada clase. En una misma clase podemos encontrar a un suelo que le falla el espesor junto a otro cuyo factor limitante es la salinidad. Entonces, nosotros podemos tener como una mezcla de limitantes. Podemos tener muchas limitantes en una sola clase de suelos porque estamos haciendo pues a detalle como la idea de lo que queremos. ¿Verdad? Bueno. Con este sistema se obtiene una clasificación muy general de la capacidad del suelo, ya que a veces se prescinde de numerosas características de los suelos de indudable interés, pero tiene la ventaja de que no es necesario tener un conocimiento profundo del suelo. Su utilización resulta ser bastante subjetiva. Si bien se adapta bien a la experiencia del evaluador, si se utilizan criterios cualitativos, se hace muy rápida la elaboración. No hace falta medir, pero los datos resultan ser difícilmente utilizables por otro experto. Por ejemplo, si un suelo se clasifica dentro de una clase por tener poca materia orgánica, el que ha clasificado sabe a lo que se refiere, pero el que lo lee no sabe qué quiere decir. ¿Ah? O sea, ¿qué es poco? Dentro del contexto de nuestro lenguaje, pues cada uno va a conocer cuánto es poco. Poco puede ser así. Y alguien me puede decir, no, eso es muy poco. Pero para mí eso es poco. Y esto es mucho. Y alguien puede decir, no, mucho es así. Entonces, ese valor cuantitativo es importante, ¿verdad? Por ejemplo, decimos poca materia orgánica puede ser menor al 1%, el 1%, el 2%, el 4%. ¿Cuánto es? Por eso es que es importante que tengamos los parámetros. El inconveniente de que exigen medidas en laboratorio de las características. Pues no importa, ¿verdad? Que tengamos que ir al laboratorio para algunos aspectos porque eso nos va a decir cuánto hay.
Cuando hablamos de parámetros, por ejemplo, podemos decir que el suelo es muy profundo. Cuando hablamos de profundidad efectiva, podemos decir que es muy profundo porque sobrepasa el 1,50 m. Podemos decir que es profundo cuando está un máximo de 1,50 m. Podemos decir que está poco profundo porque solo ocupa 1 metro. ¿Verdad? Podemos decir que está bajo la profundidad porque está menor a 50 centímetros. Y así nos podemos ir en un parámetro, ¿verdad? Todos los aspectos a evaluar van a tener un parámetro. Las principales características de las 8 clases las relacionamos a continuación, pero bien entendido que se trata de la descripción de las características centrales de cada clase y que un suelo concreto no tiene que presentar todas de ellas. A veces cuando pensamos en un suelo, pensamos no sé, se me ocurre a mí un terreno pequeño, pero pensemos en una finca, un terreno grande. Ese terreno grande, digamos que tiene diferentes características. Puede ser que a nivel de todo el terreno tengamos 3, 4 clases diferentes, pero también puede haber solo uno, no importa, ¿verdad? No tenemos que aprender que cuando estamos evaluando, a puro tubo tiene que haber las 8 clases de las que estamos hablando. Eso no es así. Vamos a evaluar sin, o sea, no decir, no, a mí me parece porque, digamos que ustedes son expertos en la siembra de hortalizas y ustedes a puro tubo quieren decir, según su evaluación, de acuerdo a las clases agrológicas, que pertenece a la clase que mejor trabaja hortalizas y que utilizamos todos nuestros parámetros para hacer lo que sea así. No es así. Es de acuerdo a que estemos en control. Y si hay o no características ideales, pues no se puede hacer absolutamente. Una pausa solo para ver si hay alguna duda hasta dónde vamos. Veo que no. Ya les dije, pues no hay ningún inconveniente. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, ¿verdad? Bueno. Vamos a continuar. Entonces vamos a describir ahora las 8 clases. Esto no nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Porque lo que queremos es nada más que lo conozcan. No se puede colocar toda una descripción completa, sino que solo coloqué algunas ideas de qué es cada una de las clases, ¿verdad? Clase 1, los suelos de la clase 1 no tienen o solo tienen ligeras limitaciones permanentes o riesgos de erosión. Es como el decir, es el suelo excelente, el mejor suelo, a lo que yo les decía anteriormente. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden perder fertilidad. Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entonces, como vemos, nuestra metodología de clases agrológicas nos dice que busquemos limitaciones. Estamos entendiendo que la clase 1 no tiene limitaciones. Por ejemplo, podemos entonces en algún momento decir que cuando yo busque la clase 2 me voy a referir a la clase 1 porque es como la clase ideal, ¿verdad? La idoneidad, porque esta clase me acepta cualquier tipo de cultivo. Entre las actividades que puedo hacer para mantener la fertilidad de la clase 1, que se puede perder por el exceso de uso, por el sobrelaboreo, está el abonado, la aplicación de cal, la aplicación de cubiertas vegetales, el abonado en verde, aplicación o revolver los restos de la cosecha y la rotación de cultivo.
Ahí son actividades que se recomiendan para ir preservando la clase 1, que es la de todo ideal. Veamos la clase 2. Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. Presentan un peligro limitado de territorio. Entonces veamos algo importante dentro de este aspecto de la clase 2. Esta clase, acá no tenía limitaciones, o si eran limitaciones decía que eran ligeras. Ahora ya pasamos a limitaciones moderadas en su uso. Son suelos buenos, dice. Pueden cultivarse mediante labores adecuadas de fácil aplicación. Probablemente en la clase 1 no van a tener como mucho laboreo. Estos suelos difieren de los de la clase 1 en distintos aspectos. La principal diferencia estriba en que presentan pendientes suaves, que están sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Esas son como las limitaciones, ¿verdad? Bueno. Les decía que cuando nosotros hablamos de las limitaciones, las vamos a comparar con la clase 1, que ahí se puede hacer de todo. Quiere decir que la clase 8, la clase 1, la clase 8, esta clase 8 es totalmente contraria a la clase 1, porque tiene todo un sinfín de limitaciones. Entonces la clase 2 empieza a tener limitaciones. Si la clase 1 la consideramos un suelo totalmente plano, la clase 2 empieza a tener ondulaciones o pendientes, ¿verdad? Ya posee un grado de erosión. Su profundidad ya no es tanta como la clase 1. Y así podemos encontrar diferentes aspectos, ¿verdad? Sin olvidar que cada uno de los factores requiere de atención especial. No es nada más de decir, bueno, pero vamos a darle un nombre a la clase cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo para mejorar esa clase. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes como cultivo a nivel de fajas, rotaciones encaminadas a la conservación de los mismos, mecanismos de control del agua o métodos de labranza peculiares. Con frecuencia requieren una combinación de todas estas prácticas. Clase 3. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro. Entonces, si la primera es plana, la segunda tiene una ondulación, la tercera es total, ya empieza a sus ondulaciones medianamente buenos. ¿Sí? Aquellos eran suelos excelentes, suelos buenos y suelos medianamente buenos, ¿verdad? Porque vamos del mejor al peor de acuerdo a las características de uso. Pueden cultivarse de manera regular, ¿verdad? O sea, es decir, que le podemos colocar todo tipo de cultivos, principalmente agrícolas. Digamos que por eso no nos está diciendo que este suelo va a adaptarse siempre a mucho laboreo. Siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es baja. ¿Ah? ¿Qué es lo que decía? Si lo vemos desde el punto de vista de las pendientes, como que cada clase desde la 1 que puede tener baja pendiente hasta la 8, es porque la 8 tiene mucha pendiente. Entonces, poco a poco vamos subiendo la pendiente. Si nosotros vamos teniendo un mayor grado de pendiente, por lógica tenemos un alto grado de erosión. O sea, ese es el riesgo, digamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos problemas de erosión, también vamos a tener problemas de fertilidad, porque el lavado del suelo se está haciendo en las capas superiores donde nosotros evaluamos mayormente la erosión. Sus limitaciones o sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase anterior. Estas limitaciones con frecuencia
restringen las posibilidades de elección de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra. Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura. ¿Verdad? Fajas, terrazas, bancales, etc. Puede cultivarse en ellos el heno u otros cultivos herbáceos en lugar de los cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. Entonces, digamos que como este ya va teniendo algunas limitaciones de cultivo, pues acá lo que estamos nosotros observando, ¿verdad? Es que necesitan todas esas actividades como de preparación o de conservación del suelo para obtener exitosamente resultados. Pasemos a la clase 4, ¿verdad? En esta clase 4, acá ya tenemos limitaciones de tipo permanente y severas para el cultivo. O sea, es decir, vuelvo a repetir, desde no tener limitaciones hasta ahora ya tener limitaciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener sabido que en una clase 4 ya hay condiciones que me, valga la redundancia, condicionan el uso de ese suelo. La pregunta es, ¿para qué lo condiciona? Pero como lo estamos haciendo desde la comparación de la clase 1, ya conocemos la clase 1 y sabemos a qué limitaciones nos estamos refiriendo. Son suelos malos. Pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. Los suelos de esta clase presentan características desfavorables. Con frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a una erosión intensa. Entonces, pues les decía nuevamente, ¿verdad? Si tenemos problemas de que entre más vamos pasando de clase, tenemos algo, va aumentando también la pendiente, pues obviamente va aumentando el riesgo de erosión, ¿verdad? Su adecuación para el cultivo es muy limitada, es decir, se complica establecerle un cultivo porque todas estas limitaciones me van a llevar al fracaso o a los bajos rendimientos o resultados de ese cultivo. Generalmente deben ser dedicados a heno o a pastos, aunque puede obtenerse de ellos una cosecha de grano cada 5 o 6 años. En otros casos puede tratarse de suelos someros o moderadamente profundos, de fertilidad baja o localizados en pendiente. Clase 5. Los suelos de esta clase deben mantenerse una vegetación permanente y pueden dedicarse a pastos o a bosques. Esa es la decisión con la clase 5. La tierra es casi horizontal, entonces más pendiente, y la clase 5 dice que vuelva a regresar a la parte plana. Y alguien puede decir, entonces no tiene problemas de erosión. Claro, es plano, y ahí está. Sin embargo, no permiten el cultivo, porque se encharcan, son pedregosos o cualquier otra causa, que puede ser derivada de estas dos o paralela a. Pero básicamente ya nos está diciendo que no permiten el cultivo. ¿Verdad? Obviamente sembramos maíz y se va a es decir, desde que se dañe la semilla, pues no se va a dar el cultivo. Entonces ahí cuando decimos que, bueno, aquí necesitamos un cultivo que soporte inundación, ¿verdad? O encharcamiento, probablemente. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal. Entonces ahí tenemos clases. Clase 6. Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura
y su uso entraña riesgos moderados. Clase 6. Los suelos deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura, porque tiene riesgos. Entonces, pastoreo, vean en este. Acá, el pastoreo debe ser regulado. Acá, ¿verdad? Es para pastoreo la clase 6 y la silvicultura. Silvicultura, árboles. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero moderadas, y no son adecuadas para un cultivo. Su pendiente es fuerte o son muy someros. No se debe permitir que el pastoreo destruya su cubierta vegetal. La tierra de la clase 6 es capaz de producir forraje o madera cuando se administra correctamente. Si se destruye la cubierta vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta que dicha cubierta se regenere. Clase 7. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Entonces me dice que la clase 6, sí pastos y silvicultura, y aquí me dice que va a ser severo si yo lo uso para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados. Su valor para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. En zonas de pluviosidad fuerte, estos suelos deben usarse para sostener bosques. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que el suelo debe tener mucho cuidado a la hora de que nosotros decidamos darle manejo. También me está diciendo que en lugares donde llueve mucho, ¿verdad? Debe de ser destinado única y exclusivamente, ¿verdad? Para bosques. Eso es lo importante. En otras áreas, ¿verdad? Se puede. Clase 8. Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos, menos para cultivo. Eso es algo importante de reconocer. No le puedo meter cultivo, no le puedo meter pasto, no le puedo meter árbol. Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento, es decir, para recreación, o para usos hidrológicos, es decir, ya sea para la explotación o manejo del agua. Son suelos esqueléticos, es decir, la palabra en suelos de esqueléticos se refiere a que pues no tiene nada, ¿verdad? O sea, no tiene todo ese contenido. Son pedregosos, ¿verdad? Imagínense, rocas desnudas, es decir, hay afloramiento rocoso en pendientes extremas, ¿verdad? En resumen, los suelos de la clase 1 son suelos magníficos con todas sus características idóneas. Sirven para todo, altos rendimientos y se pueden usar de cualquier manera. Y conforme nos vamos desplazando de clase 1 hasta clase 8, se van perdiendo prestaciones de los suelos o características. En la práctica, para clasificar un suelo por este sistema de clases agrológicas, es muy útil confeccionarse una tabla de los distintos valores exigidos para cada parámetro en las diferentes clases. Además, facilitamos la comprensión de los futuros lectores. Para clasificar un suelo basta ir valorando la mejor clase posible para cada parámetro y luego la clase del suelo queda representada por la del peor parámetro, la clase más alta de todos. Vamos a ver entonces
ya vimos las clases, solo voy a hacer nuevamente una pausa para ver si hay alguna duda. Pues nuevamente no tenemos dudas, vamos bien. Quiere decir que estamos comprendiendo lo que estamos viendo. ¿Verdad? Vamos a ver las subclases de capacidad de uso. ¿Verdad? Vemos clases, ahora vamos a ver subclases. En las subclases dice que este sistema reconoce factores para definir subclases. Limitaciones debidas a erosión, suelo, drenaje y clima. O sea, cuatro subclases. Bueno, cuando nosotros estamos definiendo estas clases, decimos, las vamos a describir como E, la erosión, suelo S, D, drenaje y C de clima. Para determinar la subclase se deben comparar las condiciones del terreno con respecto a las permitidas en la clase 1. Vuelvo a explicar. La clase 1 en esta clasificación me dice que es la mejor. Bueno, entonces yo digo sin erosión. Entonces la clase 1 dice que es sin erosión. No tiene limitante de erosión. Entonces yo voy a clasificar el suelo que yo estoy viendo en subclase de acuerdo al nivel de erosión que yo encuentro. Entonces, porque las estoy comparando con el otro. Bueno, ahora entremos a ver cada una de esas características, ¿verdad? Erosión es la pérdida actual o potencial. ¿Qué significa? Es lo que se está perdiendo hoy más lo que yo considere que se puede perder de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Pero bueno, yo evalúo en el campo. O potencial de suelo provocado por la escorrentía superficial, ¿sí? Y la acción del viento. La acción actual o sufrida ocurre por malas prácticas de manejo de la tierra y potencial según el grado de inclinación de la pendiente. Pues ahí ya tenemos nosotros qué significa erosión, ¿verdad? Entonces, tenemos dos condicionantes en erosión. El manejo que le estemos dando al suelo cuando yo hago la visita, ¿sí? Y el potencial que se va a definir de acuerdo al grado de pendiente. Si está así y va inclinándose, y va inclinándose, y va inclinándose, y va inclinándose, pues obviamente el potencial erosivo va a aumentar. Entonces, ahí están mis dos condicionantes en erosión. Entonces, quiero acá. Entonces, tengo las malas prácticas de manejo de la tierra y el potencial según el grado de inclinación de la tierra. Esos son dos factores importantes en la erosión. El suelo se refiere a las limitaciones que se presentan provocados por uno o varios de los siguientes factores. Entonces, aquí en el orden vamos en una limitación de profundidad, limitación de textura, limitación de pedregosidad y limitación de fertilidad. Ahí tenemos cuatro condiciones que debemos de analizar cuando nosotros digamos que existe alguna limitación de suelo en una clase. Entonces yo digo, este suelo que yo estoy evaluando tiene todas las características para decir que es un suelo clase 4. Pero además de eso de ser clase 4, tiene una limitación de suelo, pero su limitación es de alguna de estas. Y vamos a escoger ahora la textura. Este solo es un ejemplo. Entonces ya dijimos que estamos en clase 4, que tenemos un problema de suelo, colocamos ese, y ahora necesitamos decir que tiene un problema de textura. Y los vamos a enumerar, pues este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4.
para que nosotros sepamos y no tengamos que estar escribiendo cada cosa. Lo mismo pasa con el drenaje. Entonces, vamos a tener en el caso del drenaje, ¿verdad? El exceso, la deficiencia o el riesgo de inundación. ¿Verdad? Porque ustedes encuentran un suelo, que es quieren ver lo del drenaje, pero dicen, bueno, ¿qué limitación tiene? Cuando yo digo, por ejemplo, ustedes leen, clase 4, con una D ahí, y dicen, bueno, este suelo es clase 4 y tiene un problema de drenaje. Pero ¿cuál problema de drenaje? Tiene un buen drenaje, es decir, que el agua se va muy rápido. Tiene un mal drenaje porque el agua se mantiene demasiado tiempo ahí, o cuando llueve, pues se inunda y tiene una mala capacidad de extracción del agua. Ahí es donde nosotros vamos evaluando y le vamos dando otra vez la numeración 1, 2, 3 en este caso. El clima es el otro factor, ¿verdad? Son limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente el crecimiento de las plantas. Para caracterizar las limitaciones por clima, el sistema emplea el periodo seco, el viento y la neblina. Bueno, entonces nosotros sabemos que hay 3. 1, 2 y 3. 3 características que pueden estar. Y pueden estar 2, pueden estar 3. Pero alguna es la que me debe decir las características. Entonces yo, cuando estoy analizando, digo yo, bueno, entonces voy a tomar, según lo que estoy viendo, es que tenemos un problema de clima. Clase 4, problema limitante de clima. Pero cuando yo y lo estoy leyendo, digo yo, pero ¿cuál limitante de clima? ¿Mucha agua? ¿Poca agua? ¿Mucho sol? ¿Poco sol? ¿Qué está pasando? Entonces aquí me dice, escoge dentro del periodo seco, el viento y la neblina. ¿Verdad? Entonces yo digo, periodo seco, es decir, que pasa demasiado tiempo el lugar sin lluvia. Ahí es donde nosotros nos vamos a considerar. Entonces ahí tenemos las 4 subclases y al mismo tiempo, pues las unidades de manejo, ¿verdad? ¿Qué son las unidades de manejo? Constituyen una subdivisión de las subclases. Entonces tenemos clase, subclase, unidad, ¿verdad? Tenemos 3 funciones. Clase arriba, subclase y la unidad. Que indican el o los factores específicos que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas como para requerir sistemas de manejo y conservación similares, que permitan obtener respuestas parecidas de los cultivos desarrollados en estas áreas. La unidad de manejo es un nivel de clasificación muy específico, el cual debe estar correlacionado con el grado de generalización cartográfica. Cuando habla de la generación cartográfica, me está diciendo a qué escala estoy trabajando yo el lugar. Porque ustedes tienen que hacer un mapa, ¿no? Para decirme, yo tengo mi finca y ustedes son mis evaluadores de suelo, pues yo necesito que ustedes me expliquen en cada lugar de toda la finca, pues, cómo está desarrollado ese suelo. Simbológicamente, las unidades de manejo se representan por un número romano que indica la clase de capacidad. Una o más letras minúsculas que indican las subclases de capacidad y uno o más números arábigos como subíndice a las subclases que corresponden a la unidad de manejo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Número romano las clases, letras minúsculas las subclases y números arábigos las unidades o los subíndices, ¿verdad? Y cada unidad de manejo va a tener esa descripción. Para definir los factores limitantes específicos se deben comparar con las establecidas
para la clase 1, lo que hemos venido platicando. Para destacar el o los factores de mayor limitación responsables de definir las unidades de manejo, el subíndice respectivo se indicará subrayado, ¿verdad? En cualquiera de los casos, las diferentes limitantes llevarán a la siguiente secuencia, ¿verdad? Subclase para las clases 3 a 7. El factor de mayor limitación que diferencia a una clase con la clase anterior se debe indicar con un índice subrayado. Esto ayuda a definir cuál es el factor restrictivo para el uso de la tierra. Entonces, cuando ustedes están definiendo, dicen, pongo la clase, pongo la subclase y pongo el número arábigo de a qué unidad pertenece, lo subrayo, para yo decir que ese es el mayor aspecto restrictivo de esa clase. Y después acciono, ¿no? Y aquí lo vemos. Miren, pues. Acá tengo la clase. ¿Sí? Acá ya le coloqué la subclase, que es suelo y drenaje. Yo ya estoy diciendo clases importantes. Primero ya dije que es clase 3. Entonces, cuando describo la clase 3, yo ya dije clase 1 una cosa, clase 1 lo mejor, y la clase 3 con respecto a las limitantes de la clase 1. ¿Sí? Bueno. Esa clase 3 naturalmente tiene problemas, digo yo, de suelo y de drenaje. Es agua, ¿verdad? Bueno. Y después tengo las unidades, en cada unidad de manejo voy a definir el factor que define la clase. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, en suelo, yo voy a tener problema 1 y el problema 2. Voy a cambiar de color. Y en drenaje voy a tener problema 1. Entonces aquí vemos, miren, drenaje y suelo. Son dos diferentes. Y me está diciendo que dentro de dentro del suelo, tengo el problema 1, ¿sí? Y tengo el problema 2. Y en el caso del drenaje, tengo solo el problema 1. ¿Verdad? Bueno. Entonces tenemos suelos 1, 2 y drenaje 1. Vamos a regresar. Aquí tenemos suelos 1 y drenaje 2. Dice que tenemos suelos 1, suelos 2 y drenaje 1. ¿Sí? Bueno. Textura. Y drenaje 1 tiene problemas de drenaje. ¿Sí? O sea, hay exceso de drenaje. Entonces, para que vayan entendiendo de dónde sale esta pequeña explicación. Entonces, acá damos una idea. Solo quiero una nueva pausa por si hay alguien con una duda y poderla aclarar antes de finalizar la clase. Bueno, no hay, vamos a dar continuidad. Nos queda ya muy poco tiempo y quiero que sigamos viendo. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo nos vamos al campo nosotros a evaluar esto? Bueno, aquí miren, nosotros necesitamos evaluar todas estas características. Vean, aquí tenemos relieve, pendiente, erosión, profundidad efectiva, pedregosidad, salinidad, drenaje natural, inundabilidad, encharcamiento, retención de humedad, permeabilidad, nivel de fertilidad. ¿Verdad? Ahí la tenemos según la clasificación agrícola. Entonces nosotros nos vamos al campo, nos llevamos esta nuestra tabla y nos va indicando cómo debemos de clasificar.
Vamos a pensar que nosotros encontramos un suelo fuertemente inclinado a fuertemente ondulado, con una pendiente del 12 al 25%, que probablemente su grado de erosión es más o menos del 30%, con una profundidad, digamos, muy superficial, con un poquito de pedregosidad, ¿verdad? Con una salinidad hasta un 40%, porque le vamos al laboratorio. Vean que me está cayendo en diferentes clases y se recuerdan que cada uno de estos son importantes unitariamente, no vale uno más que otro. Entonces decimos que tiene un drenaje lento, no es muy bajo su retención, ¿verdad? Su permeabilidad es muy lenta y su fertilidad va de muy bajo a alto. De esa cuenta yo puedo decir, ¿verdad? Según mi criterio, pues es muy personal, que esta es una clase 4. Y ahí lo tengo, clase 4. Acá en este cuadro me aparece a mí que la clase 4 tiene una aptitud de limitación, ¿verdad? Aquí me aparece que según esta, clase 4 dice, por la limitación o limitaciones tan severas que pueden ocurrir, la elección de cultivos transitorios y perennes es muy restringida, ¿verdad? O sea, quiere decir que me cayó en clase 4 la unidad o el terreno que estoy evaluando y digo, bueno, aquí no puedo meter cultivos y no puedo meter cultivos perennes como cacao, achote, canela, cardamomo, o sea, y entonces ¿qué pongo acá, no? Entonces dice que podemos darle un manejo, requieren prácticas de manejo y conservación más rigurosas y algo difíciles de aplicar, pero me está diciendo que hay alternativas para yo recuperar esa parte no recuperar el suelo, ¿verdad? No lo veamos como una recuperación del suelo, sino que realmente lo podemos darle una utilidad ese, a ese suelo acorde a lo que estamos tomando la decisión. Así van a ir ustedes al campo, ¿verdad? Antes de pasar, quiero eh, solo a manera de que nosotros tengamos una idea de, de, de cómo podemos ir a campo, ¿verdad? Eh, Quiero mostrarles algo. Entonces ustedes, eh, nuevamente, ¿verdad? Quiero mostrarles, aprovechando, no hay dudas, quiero mostrarles una boleta, ¿sí? Entonces, en la boleta que pueden utilizar, ¿verdad? Que esa puede ser como importante. Ustedes ponen la fecha, la hora, a dónde llegaron, ponen exactamente las coordenadas que ustedes están viendo y empiezan a ver, veamos, le decía el relieve, ¿verdad? Y hablábamos de parámetros, que hay que clasificar cada uno de esos parámetros. Entonces teníamos plano o casi plano, ligeramente ondulado, moderadamente ondulado, ondulado, fuertemente ondulado, escarpado y fuertemente escarpado. Entonces ustedes aquí solo dicen qué es lo que ustedes están viendo. Pendiente donde el perfil está situado. Acá es la medición de la pendiente del lugar donde me encuentro. Colocar el uso actual al norte, al sur, al este y al oeste del lugar en el que me encuentro. El clima que yo tengo, la localización dentro del todo el terreno global. Por ejemplo, en drenaje
lo vamos a clasificar como excesivo, bueno, moderadamente lento, lento, muy lento o nulo. En profundidad efectiva, muy profundo, que tenga más de 120 centímetros, y elaborarlo, por supuesto, ¿verdad? O sea, analizar un perfil de suelo, donde vamos a ver horizontes y vamos a hacer todo ese análisis. Erosión, si es nula, ligera, moderada, severa o muy severa. Pueden hacer observaciones, pero básicamente ahí lo ven. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la pedregosidad, puede ser sin pedregosidad, ya sea nula o no interfiere, ligeramente pedregoso, moderadamente pedregoso, pedregoso, muy pedregoso, fuertemente pedregoso y extremadamente pedregoso. El riesgo de inundación, nulo, leve, moderado, severo o muy severo. Cuando ya estamos analizando la calicata, ustedes pueden hablar de profundidad, ¿verdad? Color, qué color tengo en seco y en húmedo. Pueden ver ustedes la profundidad del suelo, ¿verdad? Que les pidió allá una profundidad, pero ahora la profundidad del horizonte. Acá, ¿qué textura tiene? Si son gruesas, moderadamente gruesas, medianas, moderadamente finas, finas y muy finas, y aquí nos va dando una descripción. La estructura, si es laminar, prismática, columnar, bloques angulares, bloques subangulares, granular. Si hay pedregosidad, y así nos vamos horizonte por horizonte, que vayamos identificando nosotros, ¿verdad? Entonces, en cada suelo podemos hablar de la consistencia, si es al seco, es suelta, suave, ligeramente dura, dura, extremadamente dura. La plasticidad, si es no plástica, plástica, ligeramente plástica, muy plástica. Pegosidad, la cementación, el contenido de raíces, si hay presencia de raíces entre 20 y 50 centímetros, entre 50 y 200 o más de 200, contenido de fragmentos, capas endurecidas, manchas de color rojo o moteados, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo, pues, qué características podríamos estar realmente utilizando. Esa es solo una muestra, digamos, de una tabla con los valores o los parámetros con los que nosotros deberíamos de ir a campo a hacer esa evaluación de los. Entonces, llegado el caso este que nosotros ya escogimos, pues vamos y ya tenemos pues qué condiciones, ya ustedes les pueden entregar, como les decía yo, un diagnóstico y decir estas son todas las características del suelo y por lo tanto es clase 4 con su clase tanto y su unidad tanto. Ahí está. Hasta ahí puede llegar una evaluación de suelo, ¿verdad? Porque eso es. Ahora, ustedes pueden recomendar un montón de cosas a partir de ahí, porque a partir de ahí ustedes ya saben cuál es el mejor uso que le pueden dar al suelo de acuerdo a la clasificación, básicamente, de cada clase. O sea, ustedes pueden decir a qué clase pertenece cada uno. Para finalizar, pues sería un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un terreno, ¿verdad? Aquí tenemos un terreno. Y nosotros lo primero que deberíamos de hacer es hacer un análisis previo de las condiciones del terreno. Y ustedes pueden ver que acá cada una de estas es nuestras curvas a nivel, ¿verdad? Todas estas son nuestras curvas a nivel. Cada 100 metros van a encontrar ustedes una curva más oscura y todas las curvas más delgadas, o las líneas más delgadas son cada 20 metros. Entre más juntas encontramos las curvas, ustedes ya lo saben, es que hay mayor cantidad de pendiente y entre más separadas, menos pendiente o plano. Esto lo hacemos previo a ir a hacer la evaluación al campo. Entonces nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, yo les puedo decir que aquí yo puedo hacer una unidad fisiográfica, es decir, toda esta parte de acá como una unidad fisiográfica, porque yo solo me estoy basando en el aspecto pendiente. Y yo puedo hacer que esta sea otra unidad fisiográfica, ¿verdad? Puedo clasificar esta como otra unidad fisiográfica de acuerdo a las características de pendiente. Podría trabajar sobre esta condicionante y decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades fisiográficas
que a cada uno yo les debería de dar una clase. Aquí solo los estoy ejemplificando. Una clase con subclases y unidad. Entonces ahí sería, a esto le llamamos unidad fisiográfica, unidad de mapeo, como ustedes quieran. Eso no quiere decir que de acuerdo a las características que yo llegue a encontrar en el campo, debo de reevaluar si lo que hice en gabinete está bien. ¿Verdad? Para eso evalúo un campo. Y no quiere decir tampoco que no se puedan unir una u otra clase, porque ya en campo yo voy a hacer un poco más específico. Y eso va a depender, como les decía, de la escala en la que yo quiero trabajar, porque dependiendo de esa escala va a ser la intensidad de análisis que voy a ir a hacer al campo. Y entonces pueden obtener esta parte, ¿verdad? Ustedes pueden llegar a obtener esto. Miren, aquí tengo que este verde dice que es clase 4. Vean, pues, dice que es clase 4. Voy a poner el puntero láser. Este verde que estamos viendo acá, ¿sí? Es clase 4 con problemas de suelo 2 y 3, ¿verdad? Y me dice el área que está y el porcentaje con respecto al área total. El negro, miren toda esta parte negra de acá, esta parte de acá, y ven cómo se distribuye, o sea, no quiere decir que queden siempre en bloques conjuntos. Por eso es que hacemos un análisis bastante medido de las cosas, ¿verdad? Está en clase 8, ¿verdad? Que simplemente son tierras escarpadas para reserva natural, etcétera, ¿verdad? Afloramiento rocoso y etcétera. Y así vemos la distribución, por ejemplo, esta clase 4, mire, esa tiene problemas también de suelo, de drenaje 1 y 2. Esta parte morada y aquí, ¿verdad? Tenemos entonces en este terreno clase 4, clase 5, la parte roja, miren, vemos esta parte como clase 5, ¿verdad? Y entonces que hay que evaluar. Acá en este cuadro, ustedes pueden ver que me aparece la capacidad de uso con sus clases, subclase y unidad. En este cuadro solo me aparece la clase, ¿verdad? Si yo quiero, dependiendo, como les digo, de lo que yo quiero hacer para el estudio que esté haciendo de suelos o la evaluación de suelos que esté haciendo. Entonces aquí van entrando pues, diferentes aspectos. Pues les agradezco mucho la atención, espero que pues haya quedado bastante claro todo el tema de suelos. Esta es clases agrológicas, ¿verdad? Pues como decía ahí, la reconocen mucho como las clases agrológicas de USDA. Espero que estén bastante claro cómo se une todo lo que hemos visto hasta hoy del curso, cómo se evalúa un campo y cómo se esquematiza según lo que tenemos ahí con algunos mapas. Probablemente también podemos trabajar mucho las recomendaciones de uso, ¿verdad? En función de lo que estamos viendo en el campo. Así que sigan teniendo una excelente tarde, mejores deseos, ¿verdad? Y dejo un minuto si alguien quisiera expresar alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, estamos ahí con cualquier duda que a ustedes les haya quedado en la clase de hoy, ¿verdad? Bueno, creo que no hay dudas. Espero que tengan buen descanso. Muy feliz tarde.